y a su nombre. Vamos a ir al libro de Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 10. Leo en el nombre de Cristo Jesús. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí vemos al apóstol Pablo mostrando a los efesios esta manera tan especial que el Señor hizo para formar su iglesia. Cómo Dios hace, cómo Dios establece y Dios va dando un crecimiento en su iglesia. Aquí nosotros podemos tener un parámetro, podemos tener un modelo de cómo Dios hace su obra, cómo Dios la levanta, cómo Dios le pone un fundamento y va edificando poco a poco y va llevando. Aquí Pablo utiliza varias palabras que nos demuestran cómo Dios va haciendo eso paulatinamente, que Dios lo va haciendo así como un niño. Uno cuando nace empieza a comer y empieza a tener un crecimiento en etapas hasta uno formarse y llegar a la juventud, después a la adultez, a la madurez. Sí, igualmente el creyente, igualmente la iglesia. Y dice Pablo, hablando de esta obra, dice que Jesús puso el fundamento con la finalidad de perfeccionar a los santos. O sea, Pablo nos está hablando de que la iglesia es una obra perfecta de Dios. No es cualquier obra, es una obra perfecta. Por eso vamos en el Apocalipsis, que al Señor le aparece una iglesia y le dice: no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Porque la iglesia es una obra perfecta. Entonces, al hablar de perfección, Pablo empieza a utilizar palabras como las que usa ahí en el versículo 13, que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Amén. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. En el versículo 16 dice que cada miembro recibe su crecimiento, algo que está pequeño y va tomando cada vez un tamaño un poco más alto y va así mismo creciendo y creciendo y creciendo hasta que llega a la estatura, al punto a donde debe llegar. Y son cosas, porque esto nos da a nosotros varios entendimientos según lo que Pablo dice. Pablo dice que hay un punto en cada miembro, porque él dice que según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, cada miembro recibe un crecimiento. Cuando vemos que Jesús habla de los talentos,
habla que Él repartió los talentos a cada uno según la capacidad que tenía cada uno. Él les entregó talentos. Ciertamente al que le dio uno no tenía ni la capacidad de poner a producir ese uno. Señor permita que tengamos la capacidad cada día no solamente de producir uno, sino todo lo que Él nos encomiende hacer, que podamos ponerlo a producir, no como algo material, sino como algo espiritual. Porque una cosa es lo material y otra, más importante, es lo espiritual, que trae lo material. La diferencia. Sí. Vemos acá que Pablo dice que cada miembro tiene una actividad propia. Cuando yo voy al libro de Filipenses, del capítulo 3 de Filipenses, del versículo 12, dice Pablo, el libro siguiente, Efesios. Dice Pablo de la siguiente manera: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro tomar aquello para lo cual también fui tomado por Cristo Jesús. Ahí vemos. Con otras palabras, Pablo decía que él proseguía la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, el llamamiento que él quería alcanzar, cumplir su ministerio, su llamado, guardar todo eso que Jesús le dio para hacer. Entonces él decía, yo procuro tomar aquello para lo cual fui tomado por el Señor. Esto dice Pablo. ¿Por qué? Porque él sabía que esa era la obra que Dios buscaba en él. Y era una obra que Dios perfeccionaba. Por eso él decía, no es que ya sea perfecto, sino sigo adelante por tomar. Sigo adelante, porque Pablo entendía que su perfección no era lo que él podía mirar, sino era lo que Dios miraba. Y allí es donde parte todo. Cuando Jesús establece, es porque Él nos quiere enseñar algo. Dice que el mismo que descendió fue el que subió para llenarlo todo. ¿Qué hizo el que descendió? Analicemos un poquito qué hizo. Dice Juan que Él venció al mundo. Jesús dijo, yo he vencido al mundo. No temáis, yo he vencido al mundo. Jesús venció al mundo. Por eso Él dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Él venció. Entonces, Él tenía la responsabilidad, pero no solamente la responsabilidad, Él tenía la facultad para facultar a otros. El que estableció, nos está diciendo Pablo, no es otro, sino el que descendió. Él fue el que estableció. El mismo que descendió, subió y lo llenó todo y estableció. O sea, Pablo quiere dejar claro que no es una perfección que se busque, que vamos a originar. No, es una perfección que viene desde la perfección. O sea, el que establece es porque tiene la facultad para hacerlo. No lo hace simplemente porque él diga yo tuve una victoria, no. Él tiene el todo para hacerlo. Y es lo que nosotros debemos entender para poder entender qué es lo que Dios busca en nosotros. Pablo dice a los hebreos que corramos con paciencia poniendo la mirada en Cristo Jesús. Yo siempre hablo de esto, cuando ponemos la mirada en Cristo Jesús, nunca vamos a lograr alcanzar esa perfección, Cristo Jesús. Esto es para que nosotros veamos lo que Dios busca con nosotros, el crecimiento que Dios quiere hacer en nosotros. No un crecimiento que tú puedas poder o que tú con tu mente puedas identificarlo y puedas medirlo. No, lo que Dios quiere hacer en ti es algo que escapa a tu razonamiento, es algo que escapa a lo que tú puedas llegar a raíz de conjeturas a establecer y decir no es así. No, muy alto, escapa, porque es el nivel que viene de Él, que es lo perfecto. O sea, no fue cualquiera, el mismo que descendió, subió y lo llenó todo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para la obra de su iglesia.
para perfeccionar a los santos, hasta que todos lleguemos. Nota, hay algo a lo que vamos a llegar, y esto es lo más importante. Nosotros tenemos que llegar. No es que es algo que Jesús dijo, bueno, si llegas, no. Pablo dice, procuro tomar aquello para lo cual fui tomado. O sea, Pablo tenía que alcanzar aquel punto que Jesús dijo, te llamé a alcanzar esto. ¿Se ve? Esto es importante porque Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. ¿Por qué? Porque es lo que Jesús te dio para hacer. Y cuando Jesús nos da algo para hacer, Jesús nos mira de una manera. Él sabe que tenemos la capacidad para hacerlo porque Él nos ha facultado para hacerlo. No viene desde cualquier lugar, viene del lugar de Él. Por eso es que cuando Dios le dice en Jueces 6 a Gedeón, que dice que el ángel del Señor estaba allí y el Señor lo miraba y le decía, varón esforzado y valiente, Él no se lo decía por lo que veía ahí. Él decía porque lo llamaba como Él no era. Aquel que llama lo que no es como que si fuese. Entonces, no era una facultad que venía Él, que Él iba a ejercitar. No, era lo que Dios iba a hacer en Él. Entonces, nosotros debemos de procurar alcanzar esas cosas. Pablo dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que está en Cristo Jesús. Allí está la gracia, pero nosotros debemos esforzarnos por ser influenciados. Ahí está, pero nosotros debemos esforzarnos. Entonces nos enseña que nosotros mismos tenemos que buscar. Porque a veces nos estancamos ignorando que Dios nos ha llamado a alcanzar las cosas, a alcanzarlas. No a quedarnos esperando que Él va a hacer. No, usted tiene que alcanzar, ciertamente. Usted tiene que confiar que es en el tiempo de Él. Es como Él dice, cuando Él dice, sí, es una manera de caminar, pero nuestro espíritu es el que hace fuerza, el que hace violencia. ¿Por qué? Porque queremos tomar lo que Él nos ha llamado a tomar. Mira cómo lo dice Pablo a los Corintios, en 2 de Corintios. Vamos a 2 de Corintios en el capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5. Dios es bueno y es maravilloso. Mira esto. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Amén. Recuerden lo que hablamos en Juan 14, que Jesús dijo, voy pues a preparar morada, y después vendré y os tomaré a mí mismo. ¿Quién prepara morada? El Espíritu Santo en nosotros. Morada, pero para que Él more en nosotros. Amén. Y esa es la morada, nuestra morada eterna. Eterna. Vemos acá que dice el apóstol Pablo que si este tabernáculo terrenal se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Un edificio. No tenemos cualquier cosa de Dios, tenemos un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos. Amén. Ahí habla más claramente Pablo este misterio, porque habla del edificio que tenemos, ¿cierto? Pero habla que por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Amén. De esa morada, ser revestido. Pero nosotros gemimos. Nosotros deseamos, anhelamos, no queremos ser hallados desnudos. ¿De qué habla esto? De que nosotros, aunque Cristo nos salvó, gloria a Dios, estamos en la salvación. Bendito el nombre de Jesús. ¡Qué bendición! Sí, estamos en la salvación, aleluya. Lo alabamos, oramos, le servimos, nos congregamos, sí. Pero deseamos ser revestidos cada día.
No estamos allí como esos tibios, no. Nosotros deseamos ser revestidos. ¿Por qué desearíamos ser revestidos? Porque entendemos hasta que lleguemos, hasta que cada miembro reciba su crecimiento, hasta que llegue el cuerpo a la unidad perfecta. O sea, mientras estén estas cosas, si yo no estoy gimiendo, yo tengo un problema. Pero yo gimo, cuando gimo, es por esto. Porque volteo y miro a aquel por el cual corro, y cuando lo miro, gimo dentro de mí mismo por ser revestido de aquella morada eterna. Gimo por crecer. No puede haber una actitud diferente. Cuando hay una actitud diferente hay que meditar, analizarse, porque hay un engaño allí. Hemos sido engañados. El enemigo nos engañó en cualquier área y nos quedamos allí sin importar. No, nunca la iglesia ha estado detenida. Nunca. Aunque la iglesia ha esperado por tiempos, Abraham esperó tiempo su promesa, pero la Escritura dice que él es el padre de la fe. Él creía en esperanza contra esperanza. Siempre estaba activo Abraham. Nunca estuvo pasivo. Siempre estaba activo. O sea, con esa conciencia de que la promesa, lo que Dios dijo, tenía que venir. Amén. Y esa es la diferencia. Eso es lo que nos hace gente activa. Que siempre estamos, el Señor lo dijo, lo va a hacer. Y el que ya deja de creer, ya, pero el que sigue creyendo tiene la misma actitud. Porque es la fe lo que nos mantiene así. Es la fe. Pero si hemos perdido eso es porque en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier tiempo hemos sido engañados y ahí nos quedamos. Por eso Pablo dice, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Porque cuando te levantas el Señor te alumbra insofacto. Es como cuando tú estás adorando y te estás quedando dormido o estás cansado o estás cantando por cantar. Y de repente en tu ser el Espíritu Santo te espabila y no es así que se adora al Señor. Y tú empiezas a adorar al Señor y sientes esa presencia del Señor. ¿Por qué pasa tan rápido? Porque Él es fiel, porque Él está ahí. Él no está dormido, no se cansa, no le da pereza. Hay una diferencia. Y cuando Él, no es que Él corre cuando tú corres, no, sino que Él es fiel. Él lo que promete lo cumple. Si tú clamas, Él responderá. Él es fiel. Él no falla. Entonces, nosotros somos los que gemimos. Gemimos. Siempre estamos gimiendo. No podemos ser de los que dejaron de gemir. No. No, porque entonces es muestra de que eres de acá y no de allá. Los que somos de arriba siempre estamos buscando estar arriba. Pablo decía, yo deseo estar con ustedes acá y enseñarlo y esto, pero prefiero partir con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Estaba arriba Pablo, no aquí, estaba arriba. Porque corrió siempre viendo a Jesús. Y cuando corremos siempre viendo a Jesús, vamos creciendo. Y es algo que Pablo trata de enseñarle a los efesios. Si nosotros nos fijamos bien en lo que Pablo le está diciendo, vamos a volver a leer un momentico allí. Mire que Pablo les dice a ellos, en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Amén. Y del conocimiento del Hijo de Dios. Uno diría, bueno, yo sé que el Hijo de Dios es Dios, Jesús, el Mesías, el Cristo, Emmanuel, la promesa, el verdadero Dios. Es que no está hablando de eso. Está hablando de un conocer de Dios. Habla de experiencia, de ser enseñados por Dios. Nosotros llegamos a ese nivel. La iglesia debe llegar a ese nivel, hasta el conocimiento del Hijo de Dios. Y Pablo lo dice a los filipenses, aquí en el capítulo 3. Mira esto, en el versículo 10. Dice Pablo, con la finalidad de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte,
si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Amén. Nota que Pablo habla de esto. Él habla con la finalidad de conocerle y ver cómo padeció y yo identificarme con él en sus sufrimientos. Esto habla de estas situaciones que muchas veces uno como creyente comienza a vivir y uno empieza a decir, uy, ya sé lo que hablaba el apóstol Pablo. Uy, ya sé lo que le estaba pasando allí a Juan, que clamaba y decía que deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Uy, ya sé por qué Habacuc gemía así, porque me da el mismo celo. Empiezas tú a conocer esas cosas, pero en ti. Y esto es lo que quiere enseñarles Pablo a ellos. El crecimiento nuestro no puede ser un crecimiento de gnosis, de un simple conocimiento de ciencia, científico, no. Tiene que ser más que eso. Porque Jesús dijo, todos serán enseñados por Dios. Todos. Cuando Él dijo todos, habló de todos en aquella época, desde a todos hoy, desde a todos al final de los tiempos. O sea, es una cuestión que nos enseña a nosotros, que nosotros tenemos que ser enseñados por Dios. Juan nos lo explica un poquito más claro. Él dice que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe cosa alguna, porque la unción que está en nosotros nos enseña todas las cosas y nadie nos puede enseñar como ella. Esto habla de experiencias, porque sabemos que en la iglesia enseñan los pastores, los maestros, son los que enseñan. O sea que la unción nos enseña otra cosa, las experiencias, a identificarnos con Jesús en lo que pasamos, en lo que padecemos, a conocerle cómo Él padeció por nosotros. Es tremendo. ¿Sí? Es el crecimiento que Dios quiere en nosotros. Porque ¿qué pasa, hermano? Que a veces empiezan a pasar los tiempos y seguimos siendo igual. Y no nos damos cuenta que hay un problema. No por cualquier cosa está Israel allí, no. Estas cosas se escribieron para ejemplo a nosotros, dice Pablo. No por cualquier cosa está allí. ¿Sí? A veces nosotros pensamos, no, bueno, no es tan así. Dios nos llamó a nosotros a alcanzar las cosas. A eso nos llamó Dios. Nosotros tenemos que ir teniendo un crecimiento constante, que demuestra que nuestra vida de fe es realmente eso, una vida de fe. Te puede decir, uy, pero a mí no. Bueno, lo dije, le puede estar pasando algo, se pudo haber detenido, estancado, algo le pasó. Por eso Jesús le dice a la iglesia de Éfeso, recuérdate dónde has caído, porque si no dejarás de alumbrar, de quitar el candelabro. Porque no se puede obviando nada, hay que cumplirlo todo. Hay que pasar las circunstancias, hay que crecer. Hay niños que no han tenido una niñez y tú los ves y son niños con problemas, porque no han tenido su niñez, tienen problemas realmente. Hay niños que a pequeña edad, 5 o 6 años, han tenido que trabajar desde esa edad, trabajando, y crecen trabajando, nunca han sabido lo que es jugar y eso, porque no tuvieron esas etapas y nunca van a ser unas personas sanas. Bueno, al menos que el Señor los sane, porque Él sana todo. Él es nuestra sanidad, el sanador. Pero son cosas, porque no podemos obviar una etapa, igual en Cristo. Tú no puedes obviar una etapa porque Jesús te va a decir, recuérdate de dónde te quedaste y empieza a hacer esas obras. Te va a decir Jesús. ¿Por qué? Porque no hay manera de pasar allá sin pasar por allá. Tenemos que crecer, llevar un crecimiento como Jesús lo estipuló. Para eso Él murió. Para eso Él murió. Y para poder entrar al reino, para meramente entrar, hay que ser como niño. Estar dispuesto a aprender de nuevo. Aprender de nuevo. A volver a aprender. Pero ahora según lo que Dios dice. Ahora buscando las cosas de arriba, no las de abajo.
como dice el apóstol a los hebreos. Si antes nuestros padres nos disciplinaban como a ellos les parecía, esto a ellos les parecía no era que ellos nos disciplinaban como les daba la gana, no, habla de ellos les parecía, habla del sistema, de por qué el mundo disciplina. Jesús dice, ellos disciplinan como les parece, porque no disciplinan conforme a Él. ¿Se ve? Por eso el mundo disciplina como le parece, pero no es la disciplina correcta. Se dice Pablo, ¿cuánto más no obedeceremos al Padre de los Espíritus, que nos disciplina para lo que nos aprovecha, para que participemos, seamos parte de la santidad de Él? Y son cosas, pero esas cosas vienen cuando crecemos, las recibimos, cuando empezamos a crecer. Es así. Cuando no crecemos no vemos esas cosas en nuestra vida. Como dije hace un momento, a veces pensamos que el simple hacer las cosas y tener una mente diferente al hacerlas nos hace diferente a otros. No, lo que nos hace diferente es que la palabra se mueva en nosotros como Dios la dio. Te voy a poner un ejemplo, vamos a Lucas 13. Mira esto en Lucas 13. Lucas 13, vamos a leerlo primero. Vamos a leerlo desde el mismo versículo 1 para que veamos ese contexto. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Aquí les voy a cambiar la palabra para que la vean. Os digo, no. Antes, si no cambiáis la manera de caminar, todos pereceréis igualmente. Amén. Porque ¿qué es arrepentirse? Cambiar de dirección. Amén. Ir hacia la otra. Ahora mira esto, lo que él le dice de acuerdo a esto. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizas también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Mira esto. Eso dice a estos hombres. ¿Quién eran estos hombres? Personas que escuchaban lo que Jesús estaba enseñando y decían: uy, Señor, ¿viste de los galileos aquellos que vino Pilato y agarró y los mató y la sangre las mezcló con los sacrificios de ellos? Amén. Entonces, ellos le estaban diciendo eso a Jesús. Jesús le dice: ¿ustedes piensan que ellos eran más pecadores que ustedes? ¿Ustedes piensan que todos los que están aquí, porque no pasaron esas cosas, no eran pecadores como ellos? Si ustedes no cambian la manera de caminar, perecerán igualmente. Y de acuerdo a esto, le dice la parábola. Vino el Señor a buscar fruto en su higuera y no lo halló. Y le dijo: córtala. Córtala. ¿Por qué? Porque no tenía fruto. ¿Por qué alguien no tiene fruto? Porque no ha cambiado su manera de caminar. Los frutos vienen cuando cambiamos nuestra manera de caminar. Usted puede salir 10 millones de veces a predicar. Puede salir 10 millones de veces a hablarle a la gente. Pero si tú no lo haces con la actitud que Cristo Jesús te enseña, Él no va a recoger contigo. Se cumple la parábola. El que no recoge conmigo, desparrama. ¿Se ve? ¿Por qué? Porque es la manera que Él dice que se haga. ¿Cuál es la manera? Bueno, primero que todo, de corazón. ¿Por qué?
Porque el primer mandamiento es amar al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todo tu alma. Porque hacerlo porque me mandan, porque es una obligación, porque tengo que cumplir con Dios. Dios no quiere que nadie haga algo para Él, le dé su tiempo ni nada, por necesidad, no. Por obligación, por nada de eso. Dios quiere que seamos dadores alegres. Amén, que demos de corazón. O sea, Señor, yo voy a hacer esto para ti porque tú me salvaste. Yo, Señor, quiero servirte. Hay una diferencia. Señor, yo quiero hablarle al que está allá porque yo necesito que así como yo conocí la verdad, que esa persona también la conozca. Uy, Señor, yo veo en aquella persona que está allá necesidad de ti, porque veo que el mundo la está exprimiendo y la tiene ya que la acaba. Yo quiero hablarle de ti para que tú la rescates, para que esa persona cambie su mente, su corazón y su vida. Son las cosas que Jesús nos enseña. Y por eso Jesús se mueve con nosotros. Porque hay una razón correcta. Nada podemos contra la verdad sino por ella. Esto nos enseña, no es que con una mentira, no, sino que tú la verdad no la puedes decir a medias tintas. Dios quiere que tú vayas por la verdad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la verdad es la que te guía. Cuando tú hablas no son palabras fabricadas de ti, son palabras que ya han sido plantadas. Por eso es la palabra implantada, porque ya ha sido plantada previamente. No es una palabra que sacamos nosotros de interpretación privada, no. Es una palabra que ya ha sido plantada. Sí. Por eso Cristo es glorificado, por eso Él es honrado cuando todas estas cosas se obedecen, porque es su palabra, es Él quien la habló, quien la dijo, quien la trajo, quien la enseñó. Sí. Acá hay una situación que nosotros tenemos que entender. Nosotros nos podemos quedar así, pensando que no, yo estoy bien, gracias al Señor me congrego, yo diezmo, hago la voluntad del Señor, sirvo, a veces voy. Pero Dios no busca que tú hagas algo a la perfección, no. Recuerda que Jesús le dijo a los israelitas, el reino será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos del reino. Amén. Cuando Jesús dice esto, Jesús está diciendo, yo le voy a dar por gracia los frutos del reino. No, Él está diciendo que los produzca. Nosotros podemos producir solamente con Él, por gracia. Eso lo entendemos. Pero tenemos que tener en nuestro corazón, la gloria sea para Él, la actitud de producir. Por eso Dios se mueve con nosotros. Tú puedes hacerle muchas cosas a Dios y tratar de honrarlo con todos tus bienes y todas las cosas. Y dice Pablo que eso no sirve de nada si no tienes amor. No sirve para nada. Tú puedes entregar tu cuerpo para el fuego, entregarlo por todo, pero eso no sirve de nada si no tienes amor. Por eso dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Porque hubo amor. No el que él dijo, bueno, esta es la manera. No, amor. Él cuando veía a las almas se compadecía porque andaban errantes, le dolía al Señor, le dolía. Eso es lo que el Señor quiere traer a nuestros corazones, porque no podemos fabricar esas cosas. El corazón de nosotros, natural, es malo, lo dice Dios, no lo digo yo. No podemos fabricar esas cosas, Él las quiere traer a nuestra vida. Pero no pueden venir, esas cosas son los frutos. No pueden venir si yo no los produzco. Yo tengo que producirlo. Yo tengo que crecer. Soy yo el que busco de crecer. Es así. Cuando la Escritura nos dice que ejercitemos, no nos lo dice en vano. El que es ejercitado en la disciplina, no. El que es la piedad para todo aprovecha, o sea, ejercitarse para la piedad. Entonces, esto nos muestra que al nosotros hacer las cosas por obediencia una y otra vez, dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 1, el propósito de este mandamiento es el amor nacido en el corazón. O sea que Dios de alguna manera, no sabemos cómo, Él hace nacer el amor en nuestro corazón.
Ojo, Él nos ha enseñado cómo, ejercitando la obediencia a Él. Pero cuando usted se pone a analizar eso, usted puede obedecer cualquier cosa en el mundo y eso es mecánico. Pero con Dios no, porque sus palabras son espíritu y son vida. Se vivifican la vida, el alma de la persona. Hay una diferencia. Si nosotros no entendemos esto, siempre nuestras obras van a ser igual, porque pensamos que no arrepentirse es algo muy malo y yo no lo he hecho. Pensamos a veces así, ¿no? Arrepentirse es seguir caminando de la misma manera. Al Señor han llegado, mira, Saulo llegó y Saulo llegó al Señor y era un hombre que consintió en la muerte de alguien, perseguía a la iglesia, era alguien terrible, Saulo de Tarso. Pero Bernabé no pasó por esas cosas. Bernabé era un hombre de un carácter suave, por eso su nombre era Bernabé. Por eso nos lo quiere enseñar el Espíritu Santo, por eso él se llamaba Bernabé. Porque Dios quiere enseñarnos algo. Bernabé, ¿qué pasa con Bernabé? Bernabé tenía un carácter más suave. O sea, no pasó circunstancias. Ahora que Bernabé pudo haber sido muy buena gente antes de conocer a Cristo, así como el mundo dice, no, esta persona era buena gente en la moralidad del mundo. Pero según Dios, solo Dios puede medir aquello. Y bueno, el espiritual juzga todas esas cosas, lo dice la palabra. ¿Qué quiero decirte con esto? Que tú puedes tener un estándar de moralidad muy alto y el Señor te puede estar diciendo, si no te arrepientes, perecerás. ¿Por qué? Porque es muestra de esto, que no has cambiado tu manera de caminar. Y es lo que Dios busca. Arrepentirse es cambiar. Cuando yo digo me arrepiento, cambio mi manera de caminar que llevaba. Y ahora voy a caminar como a la manera que Cristo preparó. ¿Qué es esto? Las obras que Él preparó de antemano para que yo anduviera en ellas. Dice Jeremías, preguntad por las sendas antiguas y mirad cuál sea el buen camino y andad por él. Paraos en los caminos. Tremenda esta palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Aquí está. Aquí está. Entonces, para yo poder caminar en esto, yo tengo que haber hecho algo. Y acá está el detalle. Porque hay gente que no crece. Porque hay gente que se estanca, no crece, no avanza. Siempre se les está diciendo lo mismo. Siempre se les está corrigiendo lo mismo. ¿Por qué? Porque no quieren dejar la manera antigua, pero sí quieren andar a la manera nueva. Te voy a decir algo. Es imposible. Imposible. Jesús dijo, si el grano no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Aleluya. Estoy hablando de nosotros. Si morimos a esta vida, Jesús va a sacar todos los frutos de nosotros. Ciertamente nos va a extirpar en el lagar y va a sacar el zumo de nuestra vida, la unción. A veces llegamos y tenemos tiempo estancados en las mismas cosas, porque no hemos entendido esto, que hay algo viejo que no deja que lo nuevo salga, porque está allí en el lugar de lo nuevo. Jesús dijo, tienes que sacar vino nuevo con odres nuevos. Las dos cosas se conservan juntamente. No puedes tú llegar y echar el vino nuevo en odres viejos, porque se quiebran. Se quiebran los odres porque el vino es nuevo. Es tremendo lo que el Señor nos enseña.
Vamos al libro de Hebreos, Hebreos en su capítulo 6. En el nombre de Cristo Jesús. Por consiguiente, o sea, él dice esto porque venía hablando de algo, ¿cierto? Por tanto, venía hablando de algo, ¿cierto? Por consiguiente, dejando ya los comienzos de la enseñanza de Cristo, vamos adelante a ser perfeccionados, no volviendo otra vez a fundamentar nuestro arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la enseñanza de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Pablo dice, por consiguiente acá, voy a ir al verso específico porque todos debemos conocer este contexto. El versículo 5, capítulo 5, versículo 12, él dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros comienzos de la palabra de Dios. Él está hablando a personas que deberían ser ya personas creciditas, pero tenía que volver uno a repetirle cosas y nuevamente igual porque se ve que la forma no la han retenido. Aunque de repente entiendan algo y lo puedan medio trazar, no han entendido la forma, la manera en que Dios lo da. Entonces hay que repetirlo una y otra vez, así como algunos dicen, ahora sí entendí, ahora sí me cuadró. Eso es lo que está diciendo el Espíritu Santo. Deberían ya ser maestros, no maestros como alguien que enseña, sino personas ya adultas, personas ya entendidas. Un maestro enseña porque sabe lo que va a enseñar. Si nosotros deberíamos ya conocer, pero tenemos necesidad de que nuevamente se nos vuelva a hablar los principios, la doctrina y esto y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro. ¿Qué es esto? Que no estamos creciendo. ¿Y por qué no estamos creciendo? Hay algo que no nos deja crecer. Entonces el apóstol a los Hebreos dice en el versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo probaron de la buena palabra de Dios y los poderes del tiempo que viene y recaen, sean otra vez renovados para volver a cambiar su manera de caminar, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Y ahí dice el famoso texto, que yo lo uso mucho acá, porque la tierra que bebe la lluvia. ¿Por qué viene? De acuerdo a lo que él viene hablando. O sea, porque cuando la tierra bebe la lluvia y produce hierba provechosa es porque esa lluvia está siendo absorbida por la tierra. Cuando produce espino es porque la tierra es árida y el agua no entra. Produce espinos. Pero cuando la tierra produce hierba es porque absorbe todo. ¿Y por qué tú puedes absorber todo? Porque estás vacío. Cuando tú tienes sed, tomas agua. Pero si tú estás lleno, no quieres tomar nada. No puedes recibir algo nuevo si no dejas lo viejo. Y a veces queremos crecer así, no. Así solamente nos hacemos religiosos. Religiosos. En estos días he estado mirando cómo ha sido de poderosa la oración. ¿Cuántos lo creen? En verdad, ¿cuántos lo creen en serio? Yo he estado viendo por lo que estamos orando y uy, qué tremenda es la oración. El poder del cristiano está en la oración, amén. Y pensaba yo en esto. ¿Por qué uno al ver el poder de Dios así? ¿Por qué uno no ora más por lo que uno necesita cambiar?
Porque a veces no queremos reconocer que esas cosas tienen que salir. Cuando no dice cambiar, no es mejorar eso, no. No a veces dice yo voy a mejorar o él mejoró, no. Es que salga eso, porque lo malo es malo. Lo malo es malo. Y darle paso a lo nuevo. La Biblia no dice mejorar eso, la Biblia dice despojado del viejo hombre viciado, dice Dios, y revestido del nuevo, creado según Dios. Hay una diferencia, ciertamente. Nosotros nos revestimos, pues nosotros deseamos ser revestidos. Nosotros, los que nos hemos acercado a Jesús a ser revestidos de Él. Queremos ser como Él, queremos vivir como Él, queremos hacer como Él hizo. A veces queremos estas cosas y sencillamente no pasan. ¿Por qué? Porque estamos todavía viciados y no queremos soltar eso. No queremos entender eso. Y mucho menos podemos ver entonces lo que es en realidad la carne. Porque cuando usted puede ver lo que es la carne, cuando usted se viste del nuevo hombre. Cuando usted empieza a vestirse del nuevo hombre, usted empieza a ver la carne. Usted dice, uy, yo era así. Sí. Tremendo, porque empieza usted a revestirse de nuevo y puede ver lo otro. El que está todavía en el viejo, ve aún al que está en el nuevo desde la manera del viejo. Por eso no puede entender y no puede ver las cosas con claridad, porque no tiene una buena visión. Nota que Jesús dijo que si tu ojo es malo, ¿cuánto no será tu cuerpo? O sea, si tu ojo está en tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Dice el Señor. Es esto, que cuando nosotros no hemos salido a la luz, no podemos ver bien, no podemos ver claramente. No puedes, no hay manera. Es fácil, usted agarra, apaga la luz de un lugar y no ves nada. Cuando la prendes, ves claramente. Sencillo, tú te agarras y te pones unos lentes súper oscuros y estás en una luz media, como de las 6 de la tarde y no ves prácticamente nada. Pero te los quitas y ves claramente, desde la perspectiva de donde tú estás viendo. Cuando tú te quedas en lo viejo, no puedes ver lo nuevo. Por eso dice que el hombre natural no puede entender las cosas del espíritu, pero el espiritual acomoda lo espiritual. ¿Por qué usted puede acomodar algo? Pregunta. ¿Por qué tú puedes decir, ay, yo voy a quitar esto de aquí y lo voy a poner para acá porque queda mejor? Porque lo estás viendo. Y no solamente porque lo estés viendo físicamente, porque estás viendo que estás mal y estás viendo que puede quedar mejor. Y esa es la diferencia. Eso es lo que hace el espiritual. El natural no, el natural sí estaba bien también, porque ve desde el viejo hombre. Sencillo. Cuando las hermanitas esas que yo siempre digo, ellas me decían que bueno, ya querían allá y tenían ese don y nunca las usaron. Eso es el testimonio que yo tengo de ellas. Lo que pasa es que cuando uno crece, uno saca el resumen de lo que hay allí. El testimonio de ella fue no, hermano, a mí el Señor me dio este don y allá no me quisieron usar en aquella iglesia. No, y allá el Señor me había, y tampoco nos apartaron. Ese era el testimonio de ellas. Pero cuando yo las conocí me di cuenta que no fue que las apartaron. No fue que las apartaron. Fue que nunca entraron. Y irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios no los revoca, pues si no nos destruye. Fíjate que Dios nos quitara el Espíritu Santo y nos quitara el llamado, nos manda para el infierno. O sea, Dios no lo revoca. Pero Dios no usa al que no está en Cristo. Al que no está en Cristo. Y Jesús dice, si tú atas algo aquí, yo lo ato en los cielos, a su iglesia. Y esto es lo que a algunos les cuesta entender. Entonces, yo cuando vi el testimonio de ella, yo en resumen saco lo que hay allí para conocerlas a ellas, porque el espiritual puede acomodar las cosas a lo espiritual. Y son cosas. ¿Cuál es el problema allí? Que nunca entendieron eso. Y el Señor le permitió estar con nosotros varias veces y más lo vi porque le costaba entender eso. Un día llegó y la presencia del Señor estaba fuerte y lloraba allí, aplaudía y decía, el Señor está aquí. Pero después de la alabanza viene la predicación, ¿cierto?
Entonces habló el Señor y le dio la misma dosis que le venía dando desde años atrás para ver si agarraba y empezaba a buscar el camino, se volvía él, pero tampoco. Y varias veces intentó, pero nunca pudo. ¿Por qué? Porque nunca estaba en su corazón salir de lo viejo. Quería a Cristo a su manera, y a Cristo no lo podemos obtener a nuestra manera. No. Si tú no mueres, dice Jesús, quedas solo. Pero si mueres, llevarás mucho fruto. Eso dice el Señor. Y esto es sencillo porque el Señor, mira, usa parábolas tan hermosas. Cuando yo veo esto es verdad. Tú lanzas un grano y no entra a la tierra y se seca allí. Pero si el grano entra, hermano, entra y muere en realidad, o sea, se descompone, lleva mucho fruto. Y hay una diferencia, alguno dirá, bueno, igual. No. Porque cuando el grano queda afuera se seca. Pero cuando queda dentro de la tierra se descompone. Y hay una diferencia. Y es lo que Jesús quiere en nosotros. Te dirá, yo no me quiero descomponer. Gloria a Dios. Porque debe ser que está lleno del Señor. Pero si está en la carne, descompóngase. Descompóngase para que Cristo le llene y lleve mucho fruto, que es lo que quiere el Señor. Acá está diciendo Pablo a los hebreos, porque es imposible que a los que gustaron la buena palabra, a los que se les predica, los que fueron partícipes de los poderes del siglo venidero, del Espíritu Santo, fueron hechos participantes del Espíritu Santo. O sea, es imposible que esas personas, después que recaen, sean otra vez renovadas. No. Dios te está diciendo algo. O sea, si tú no entiendes que no es algo que, bueno, me vuelvo a arrepentir, el Señor me vuelve a tocar y me voy a llenar. No funciona así. Ya Él lo hizo. Tienes que cambiar esto aquí y arrepentirte. Tienes que tú tomar una decisión, porque a veces estamos esperando eso. No, que Él me tocará un día y ahí sí, ore por mí para que yo pueda lograr eso, un poder especial. No, es imposible que la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces es echada sobre ella y produce espinos. ¿Qué va a hacer esa tierra, Dios? La va a quemar. Pero si produce hierba provechosa, ¿qué va a hacer Dios? La va a bendecir. Esto nos habla es de esto, hermano. Que nosotros no podemos estar siempre en esas cosas. No tenemos que entender que si perdimos algo, no fue Jesús. Ya Jesús no, mira, a este pueblo, está diciendo Pablo, que han recibido todo. Así como los corintios han sido llenos en esto y esto, esperando solamente la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Se estaban esperando allí, pero ahí venían luchas y pruebas y más circunstancias para todos. Porque esa es la fe del creyente. Guardar este depósito hasta el final, creyendo, por eso es por fe. Si no fuese por fe, fuese por obras. Es por fe. Tenemos que creer hasta el final, guardar nuestra fe. Eso hace el creyente, la fe vence al mundo, la fe. Si no, si la pierdes en algún momento, eres vencido por el mundo. Nosotros tenemos que entender que nosotros somos los que tenemos que tomar una decisión, porque ya Dios nos ha hecho participantes de sus cosas. Yo tengo que tomar una decisión y volverme a Él completamente. Esa decisión tengo que tomarla yo. Y al hacerlo, el Espíritu, como les dije hace un momento, Él responde porque Él es fiel. Lo que Él dijo, Él lo hace. Él no es como nosotros. Lo que Él dijo, Él lo hace. Él es fiel. Por eso dice Pablo a Timoteo, aunque tú seas infiel, hablando de estas cosas, Él permanece fiel. Tú te arrepientes y ahí Él está fiel, como al comienzo. El Dios a quien servimos, el Todopoderoso. Y esta es la bendición. Sí. Mira Mateo 21 en su versículo 28. Mira esto.
Mateo 21, versículo 28. ¿Estamos ahí? El Señor es tremendo. Mira esto lo que el Señor dice. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después ¿qué? Arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. Nota esto, de lo delicado de esto para nosotros. Muchas veces como creyentes, sí, no, y voy a los servicios, sí, yo voy, no, hay que hacer esto, vamos. Yo siempre presente. Pero en realidad nuestro corazón no está en esas cosas. Como dice Salomón, cuando te invite el espléndido a comer, hijo mío, no vayas con él. Porque su corazón está en sus cosas, no está contigo. Y Dios quiere enseñarnos algo. Dios quiere enseñarnos algo. Dios quiere que nosotros caminemos con Él porque estamos de acuerdo con Él. Algunos piensan que cuando vamos, dice, estarán dos juntos, si no estuvieran de acuerdo, habla simplemente de no estar en desacuerdo con Dios. No, habla estar de acuerdo con Dios. Porque usted puede de repente, bueno, es lo que Dios dice, pero tú estás de acuerdo. Bueno, no entiendo bien, pero yo voy. Dios no quiere eso. Dios quiere que tú estés de acuerdo con Él. Y esa es la diferencia. Por eso la fe viene por el oír la palabra de Dios. No es que la fe simplemente apareció, no, viene al oír la palabra de Dios. Porque hay algo especial que tú le das a la palabra de Dios que ella viene. Amén. Es así. Si tú no le das el valor a la palabra de Dios que ella tiene, ella no viene. Tú puedes escucharla 1000 veces. Hay gente que escucha mucho y no tienen fe. Y Santiago le dice, esa fe es muerte. Es muerte. Dios quiere que nosotros andemos con Él, pero de acuerdo con Él. Entonces mira esto, aquí uno de los hijos, él le dice: hijo, anda para que trabajes allá en el fondo y ahí con las vaquitas y eso, las ordeñes y me ayude. No, papá, yo no tengo ganas de hacer eso. Pero después se fue caminando y le dolió en el corazón. Y agarró y dijo: no, sí voy. Y fue, lo hizo. ¿Qué está haciendo él? Por eso nosotros tenemos que ver porque Jesús lo dice. Mira lo que él viene diciéndole a ellos. Ellos lo que Jesús venía hablándole, ellos todo se lo volteaban. Entonces el Señor le dice: ¿pero qué os parece? ¿Pero qué os parece? Y le dice esto. O sea, ¿por qué? Porque es que el hijo, que parecía para ellos que no hacía las cosas porque no era religioso como ellos, realmente decía en su corazón no, iba y lo hacía. ¿Se está viendo? Y arrepentido, o sea, él cambiaba su manera. Él decía: no, es que no voy, porque ciertamente tenía otras cosas que les importaban más que esa. ¿Se está viendo? Porque usted a alguien le dice: mira, hermano, vamos para allá. Nah, hermano, yo no quiero ir para allá. Porque usted tiene otras cosas o eso no le provoca hacerlo. Sencillo. Entonces llega usted como él: no, pero es lo que tengo que hacer porque mi padre me lo está pidiendo. Y arrepentido, va, cambió su manera, pero la cambió porque, como habló el Señor la prédica pasada, porque él se sometió voluntariamente, él se subordinó, el arrepentido fue. Nadie lo obligó, él dijo que no y no iba, pero él mismo tomó la decisión y dijo: no, sí voy, pero él no quería. Y el otro le hizo pensar al padre que él sí iba, pero no fue en realidad, porque su corazón no estaba en realidad en eso, pero aparentaba que estaba. Y tenemos que ver eso, porque Jesús le dijo así a los escribas, a los fariseos:
Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Es tremendo escuchar al Dios de los cielos decir esto, porque Él conoce todo. Y Él veía cómo hablaban de Él y decía, mira, pero su corazón está muy lejos de mí, porque en vano me honra. O sea, no quieren enseñar lo que yo enseño, violan lo que yo enseño. Un pueblo tremendo. Pero qué bueno cuando hay un pueblo que quiere hacer la voluntad de Dios, que a veces le cuesta, pero dice, Señor, yo quiero agradar. Yo quiero hacer las cosas como a ti te agrada. Uy, Señor, esto a veces me cansa porque me cuesta. Uy, ayúdame. Pero lo voy a seguir haciendo porque es para ti. Y esta es la diferencia. Esta es la diferencia. Porque a veces vemos de una manera incorrecta a aquellos que siempre están sirviendo a Dios. Pensamos que ellos siempre están de ánimo. No, hermano. No funciona así. Que siempre van y hacen, no, sí, Dios nos da gozo, Dios, pero a veces nos cansamos también. A veces las cosas se ponen cuesta arriba, pero hay algo en uno que cambia nuestro camino, que es lo que lo ve cuesta arriba, por el de Él, por confiar, por seguir, por avanzar. Por eso es que cada día uno se arrepiente, cada día uno cambia su caminar, porque uno vive en una carne, que la carne siempre va a tener apetitos. Y va a querer hacer las cosas como ella dice. Orar hoy, uy, pero es que tengo sueño, no duermo un ratico más. No, quiero, pero cambia su camino para hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que ama a Dios. Eso es lo que Dios le agrada a nosotros, porque Él sabe nuestro sacrificio. Él no lo ignora, pero Él nos enseña como un buen padre, enseña a hacer a su hijo lo que Él sabe hacer. El hijo aprende a hacer lo que ve hacer a su padre. Amén. Sí. Nosotros tenemos que entender esto. Sí, no podemos llegar nosotros ahí sin dejar esto. Y no podemos obtener esto si no queremos obtener esto. O sea, tú no puedes dejar aquello si no quieres obtener esto. Y esta es la diferencia. Porque hay algunas cosas a veces que no queremos hacer porque realmente no son ni nuestro ministerio, pero lo hacemos por obediencia. Por obediencia. Grábese algo en la mente. Pablo dice que de nada te sirve hacer las cosas con mucho sacrificio si no tienes amor. De nada. Entonces métase esto en el corazón. De nada le sirve ayudar en la iglesia si no lo hace con amor. De nada le sirve ir a colaborar si no lo hace con amor. De nada le sirve hacer su ministerio si no lo hace con amor. De nada le sirve dar la ofrenda más grande del mundo si no lo hace con amor. Todo hay que hacerlo con amor para que Dios se agrade. ¿Por qué? Porque de Él es todo. Y no vamos a ir delante de su presencia como que le dimos algo. Todo le pertenece a Él. Lo único que nos pide a nosotros es nuestro deseo, nuestro querer. Eso es lo que Él nos pide. Y es lo que tenemos que darle. Amén. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí tienes toda la ley, dice Dios. Qué tremenda. Tu deseo. Es así, porque cuando alguien le da una cachetada, uno no siente amar a esa persona, o sí siente. Uy, cómo te amo esa cachetadota que me diste. Usted siente eso. Pero usted escoge. Vaya, que es difícil, sí. Uy, muy difícil. Pablo nos muestra, a mí me gusta ver ese texto donde Pablo dice, no, que ellos mismos vengan y nos saquen de la cárcel. Me agrada verlo, porque ver a un hombre que Dios lo usó tanto y verles esa actitud, a veces lo deja a uno respirar un poquito. Y uno dice, bueno, si Pablo cayó así, que lo haga yo. Entonces uno respira un poquito. Es tremendo. Porque lo que Dios nos llama a hacer, Dios sabe que no tenemos el corazón para hacerlo. Pero al hacerlo, Él nos va dando el corazón de Él. El corazón de Él que busca lo bueno, hace lo bueno, quiere lo bueno, desea lo bueno.
un corazón que le busque, un corazón que guarde sus mandamientos, un corazón que le honre. Es así, David, mira, cuando nosotros vemos las cosas de David, nosotros vemos, yo por lo menos veo no solamente con lo de Betsabé, también vemos a David cuando iba a matar al esposo de Abigail, a Nabal. Ahí vemos a David que era tremendo David. Pero Dios dice que tenía un corazón conforme al de él. Y es tremendo. O sea, Dios está diciendo, yo a él le hablo y él me escucha. Yo lo reprendo y él cae en cuenta. Yo lo corrijo y él recibe. Es tremendo lo que Dios nos enseña. Lo que Dios ve en nosotros no es lo que nosotros podemos ver. Él es Dios. Él es diferente. Él es el que piensa muy alto. Lo que Él ve en nosotros, Él tiene una manera muy especial de ver las cosas. Por eso puede decir de Pablo y Ananías, Señor, ¿tú sabes quién es esta joyita a la cual tú me estás mandando? Y el Señor le dijo, anda, porque ese me es un instrumento escogido para hacer mi obra y llevarla a los gentiles, porque Él va a padecer mucho por amor a mi nombre. Y son cosas, solo Jesús podía saber eso, solo Jesús podía decirlo. Y vemos como Dios con este hombre hace esto. ¿Sabes por qué lo hizo? Porque Saulo supo, y yo lo veo en el mismo momento, que está persiguiendo a los cristianos. Y después que siente y ve esa visión, dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Yo digo, el corazón es distinto. El corazón es distinto porque el Espíritu Santo dice que Saulo respiraba amenazas, ¿cierto? Estaba molesto, pidió cartas, fue a buscar y todo el que hallara, tremendo. Y después le dice al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Eso no se produce así por así, hermano. No se produce, créalo. Cuando nosotros vemos las situaciones cotidianas, no, eso no se produce así por así. Si alguno, no, es que fue algo sobrenatural, sí. No, entonces Dios no dijese que es por fe. Porque si fuese que Dios te tocase y te hace tener fe, no es la salvación por fe, sino por un milagro de Dios. ¿Cierto? Es por fe. Es por fe. Nosotros debemos responderle a Él con fe. Nosotros. Y esa es la diferencia. Cuando usted entiende esto, usted entiende que usted tiene que fabricar esos frutos. El que los va a producir es usted. Y si no lo produce usted, nadie lo va a aprovechar, lo va a producir por usted. Pedro dice en 1 de Pedro 2, dice el apóstol Pedro de la siguiente manera. Él viene hablando de la salvación tan grande que nosotros tenemos. En el capítulo 2 dice Pedro, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Viene diciendo una herencia incorruptible en los cielos, grande, reservada para ustedes que se han acercado a esto y todo lo demás. Entonces, después le dice en el capítulo 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, o sea, fingimiento, nada actuado, todo real, deseo, o sea, decía como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. No es que vas a fingir, no, deséalo de corazón. Y después dice, si es que habéis probado la bondad del Señor, la benignidad del Señor. Porque si no la has probado aún, tú no vas a desear aquello. Y si no lo deseas, Dios no te lo va a dar, porque Dios no da algo que la persona no desee. Porque si tu niño te da pan, ¿cuánto más no te dará el Espíritu Santo? Porque el niño desea el pan. No es que no me lo da y yo he querido, yo he hecho todos los ritos posibles, que no son ritos. Es deseo del corazón. Cuando Dios nos bautiza, porque queremos el bautismo y Él nos bautiza.
nos llena del Espíritu. Deseo nosotros por tenerlo. Igualmente, cuando usted empieza a crecer, es porque usted desea crecer. Usted dice, uy, Señor, yo quiero crecer. Yo quiero crecer. Yo quiero ver, yo quiero hablar como Pablo. Yo quiero predicar, Señor, como Pedro. Yo quiero dar mensajes, yo quiero hablarle a la gente. Ese deseo es lo que hace que Dios te dé eso. Ese deseo de obtenerlo. Por eso Pablo dice, procurad los mejores dones, pero sobre todo que profeticéis. Procurad, porque nosotros procurar es buscar, ansiar, querer tener algo. Eso es procurar. Cuando lo procuramos, Dios nos lo da. Pero simplemente investigamos, tratamos de hacer, a saber de eso, de procurar entrar. No, Dios no quiere eso. Dios quiere los violentos, lo arrebata. Los que le hacen fuerza, violencia, son los que lo arrebatan. Es el deseo. El deseo. Es así. No en vano a los cristianos le dicen muchas veces religiosos, no en vano. Porque es el deseo de Dios. Que el mundo lo ve como religioso, pero es que no entiende. El deseo del creyente de estar con Dios. Que deja todas estas cosas, así como Moisés, que menospreció todas las riquezas de Egipto por ser vituperado con Cristo. ¿Qué diferencia, no? Es lo que nosotros debemos de tener. No podemos esperar que Dios nos dé las cosas si no hay en nosotros eso. Sí, Señor, yo quiero hacer esto para hacer algo. No. Y usted va a preguntar, ¿quieres evangelizar? ¿Te duelen las almas? ¿Quieres que se salven? ¿O quieres agarrar a todas las almas que salen ahí a los católicos, mandarlos para el infierno? Y a los otros darle duro para que sepan que no es así. ¿O quieres que se postren delante del Señor y reconozcan que Él es el Señor que los ha amado? Que le reconozcan que hicieron mal y se volteen hacia Él y lo miren. Son cosas. Porque Pablo decía, yo me hago a todos con tal salve a alguno. Con tal salve a uno. Es tremendo lo que había en el corazón de Pablo. Siempre estuvo, no, ya hemos hablado, él era Saulo, el que perseguía a la iglesia, eso siempre no estuvo en él. Pero mira, el ser expuesto constantemente a esa palabra y ejercitarse, desechando la hipocresía, el engaño y toda esa detracción, y deseando como niño recién nacido esa leche espiritual para crecer, porque él había probado esa bondad del Señor, y esa es la diferencia. Yo la probé hace muchos años, esa bondad, y deseo cada día las cosas del Señor. Es así, ningún iluso me va a venir a convencer a mí que este mundo es mejor. Ni con palabras, ni con burla, ni con tontería. Amo a Jesús, sirvo a Cristo y quiero servirlo cada día de mi vida. No consigo nada afuera, el mundo no me dio nada bueno. Porque a veces piensan que uno no ha vivido uno en esta vida, que no ha hecho uno. Pero nada de eso se compara con Jesús. Nada. Nosotros somos los que tenemos que desearlo. Somos nosotros los que tenemos que querer. Jesús quiere. Jesús quiere. La pregunta es, ¿nosotros queremos? Porque si nosotros queremos, Jesús nos va a volver hacia Él. Y cuando Jesús nos vuelve, el nuevo hombre viene a nosotros, que es creado según Dios. Y su altura, anchura y medida es Cristo Jesús. La gloria sea por el Señor. Vamos a darle gracias.